Pasemos al intrinsecismo y al subjetivismo. Y por favor, tenga en cuenta la lógica, el método de identificación no contradictoria. Es porque el objetivismo reconoce la primacía de la existencia y la identidad de la mente que se caracteriza más fundamentalmente por el método, no por la doctrina. Esto siempre lo llama. Cuando pienso en el objetivismo caracterizado en términos de método, no de doctrina, siempre pienso en la famosa caracterización del objetivismo de Brand. Justo donde ella dice, y esto no es una cita, pero la esencia es, soy una defensora del capitalismo, pero más fundamentalmente, soy una defensora del egoísmo. Y lo más fundamental, soy un defensor de la razón. La razón es un método, el capitalismo es una doctrina particular. Así que estamos en el intrínseco. Lo voy a definir de dos maneras diferentes, una como tesis filosófica y otra como estilo de pensamiento. Como tesis filosófica, el intrinsecismo sostiene que las abstracciones existen aparte de la mente, que pueden ser captadas directamente como tales sin procesamiento lógico. Como estilo de pensamiento, el intrinsecismo es la práctica de tratar las ideas que solo pueden formarse a través del procesamiento lógico como evidentes por sí mismas. El intrinsecismo es el rechazo de una de las dos tesis fundamentales que acabo de mencionar. Dos tesis fundamentales de la epistemología. Es un rechazo al reconocimiento de que la mente tiene identidad. Las ideas abstractas, es decir, los conceptos, principios, teorías se forman por un método que no se les da. Y el intrínseco es alguien que rechaza eso más o menos explícitamente como una posición filosófica o implícitamente en el estilo de pensamiento. Por supuesto, la mayoría de los intrínsecos no explicarían su posición diciendo, oh, la mente no tiene identidad. Pero esto es lo que equivale a afirmar que una conclusión que exige pruebas y argumentos, una formulación cuidadosa y una integración creciente, puede ser comprendida por sí misma. De todos modos, voy a discutir el intrinsecismo como una teoría filosófica formal. Y voy a hablar de un filósofo, Platón. Como saben, fue el primer filósofo sistemático y la pieza central de su filosofía es su teoría de las formas, su solución al problema del cambio. ¿Cómo puede haber certeza, perfección, permanencia, identidad en un mundo como el mundo dado en la percepción que está en constante cambio? Heráclito, predecesor de Platón, había afirmado que el cambio es omnipresente. Había negado la permanencia y la certeza. Parménides había afirmado la permanencia y la certeza, pero negó el cambio. Platón trató de reconciliar estas posiciones introduciendo un reino de entidades atemporales e inmutables independientes de la mente, las formas. Este es un reino que es radicalmente diferente del mundo real cambiante e imperfecto revelado por los sentidos. Según Platón, las formas son la verdadera realidad. Esta computadora participa en forma de computación informática. Esta participación, ¿verdad? Es una especie de reflejo de esa forma que despierta en tu mente un recuerdo de la forma de computadora que tu alma encontró antes de nacer. Así es como es el conocimiento de las formas y todo el conocimiento verdadero. El conocimiento de las formas se adquiere a través del recogimiento. Son lo último. Las formas son el último ejemplo de abstracciones con existencia real independiente de la mente, ¿verdad? Realmente lo son. Hay un lugar y estas abstracciones realmente existen allí. De acuerdo, esta es la primera propiedad definitoria del intrinsecismo. El recuerdo que Platón describe tiene la cualidad diáfana que mencioné antes. Es esencialmente el recuerdo de una experiencia similar a una percepción que tuviste antes de nacer. Así que la teoría de Platón tiene la otra propiedad básica del intrínseco, la conciencia de estas abstracciones es percepción como ahora, la objeción objetivista básica a la teoría de Platón es que viola la primacía de la existencia.
Las teorías válidas se basan en nuestras experiencias del mundo. No tenemos experiencia de nada como las formas de Platón. Introspección. Adelante, hazlo. La introspección no revela ningún recuerdo de experiencias prenatales directas de abstracciones perfectas. No hay evidencia de la teoría de Platón. De hecho, hay muchas pruebas de que está mal. La teoría es una construcción intelectual inteligente para resolver el problema del cambio, para reconciliar a Heráclito y Parménides. Pero es solo que es una construcción. Un problema clásico para las teorías intrínsecas es el problema de los casos límite. ¿Puedes ver mis chicles aquí? Puedes. Sí, está bien, así que aquí tengo algunas cosas que están haciendo uno que participa en el formulario amarillo. Aquí tengo algunas cosas que están participando en la forma naranja. Y esto parece participar en ambos y en ninguno de los dos en este momento. Por supuesto, una respuesta podría ser decir que hay otra forma para otro color y que la rosa participa en la forma de esa forma. Pero si llevas ese razonamiento a su conclusión lógica y creo que obvia, entonces cada tono de color en particular tendrá su propia forma. Y así no tienes abstracciones en absoluto. Solo tienes una especie de universo paralelo de detalles. Problema clásico para el intrinsecismo. Esto nos da la oportunidad de distinguir lo intrínseco del objetivo. Así que voy a hacer una pausa y hacer eso por un rato. El objetivismo diría que la clasificación de esta cosa aquí o allá es un caso límite y es una cuestión de contexto, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué necesitamos clasificar esta cosa en una u otra? Ahora, vengo de o he venido de un contexto de tecnología fotográfica donde a veces teníamos que hacer distinciones muy finas, ¿verdad? Y, por lo tanto, hicimos las distinciones finas, ¿verdad? Los requisitos para vender películas, ¿verdad? Los requisitos de poder hacer estas distinciones científicamente nos dijeron qué clasificaciones teníamos que hacer. Para dar un ejemplo de un contexto, supongamos que ahora tengo este contexto. Espero que puedan ver mis otras filas en este contexto. Parece claro que este tipo tiene que estar clasificado con esos, ¿verdad? En este contexto, parece bastante claro que este tipo va con esos, ¿verdad? Y en este contexto, simplemente no tenemos suficiente información sobre cómo hacerlo. Es un caso límite y no te importa. Y la razón por la que no te importa es que el hecho de que Ross haya puesto algunas bolas de chicle y una rosa sobre la mesa no tiene ninguna importancia en tu vida. No hay nada en tu vida que te exija hacer esta clasificación. De acuerdo. De acuerdo, el intrínseco como estilo de pensamiento. El intrínseco teme la incertidumbre, y también, creo que teme la responsabilidad de tareas complejas de juzgar, de abstraer. Quiere que los conceptos y principios tengan la misma cualidad automática y directa que tiene la percepción. Voy a discutir en el intrinsecismo como estilo de pensamiento, 4 errores característicos del intrinsecismo. El primero es la caída de contexto. Esta es la gran diferencia entre la visión objetivista y la visión intrínseca de los conceptos. Recordemos los electrones. He discutido esto.
La posición intrínseca es que los electrones reflejan o no la partícula de esencia abstracta. O lo hacen o no reflejan la onda del concepto abstracto. De alguna manera, los electrones parecen tener ambos, lo cual es contradictorio y el intrínseco es pisoteado. Pero como dije antes, onda y partícula son conceptos que se formaron en un contexto determinado, y se aplican en ese contexto. El reino atómico es simplemente un contexto diferente, un contexto en el que estos conceptos no se aplican directamente, al menos sin modificación. Esencia, ¿verdad? No hay esencia abstracta de partícula en el electrón. No hay esencia abstracta de onda, ¿verdad? La esencia no existe aparte de la mente. Identificamos alguna característica de una cosa tan esencial como una forma de organizar nuestro conocimiento de manera eficiente. Al considerar todas las propiedades de una cosa, una forma de decir, y considerar cómo se relacionan, decidimos que propiedades son causalmente fundamentales, que explican y, por lo tanto, resumen las otras propiedades más relevantes en un contexto dado. Esto es trabajo. Significa atención continua a los posibles cambios en el contexto. No es automático, y el intrínseco quiere que el conocimiento sea automático. Otra falacia intrínseca característica es la apelación a la autoridad. Esto se resume mejor en mi pegatina para el parachoque favorita. Dios lo dijo. Lo creo. Eso lo arregla. Por supuesto, lo que quiere decir. Lo que esa pegatina significa es que la Iglesia lo dijo o la Biblia lo dijo, las autoridades episcopales. Así que creo que hay dos razones para la prominencia de esta falacia. El primero es psicológico. El intrínseco está motivado por el deseo de certeza. Hay un fuerte aura de certeza sobre los dogmas simples expresados con audaz confianza en sí mismo por un líder carismático. Sé que esto es cierto porque David Kelly me dijo que la segunda razón es epistemológica. Si consideras que las abstracciones son evidentes por sí mismas y el intrínseco lo es, pero de alguna manera no se han evidenciado a ti, ¿por qué no deberías confiar en alguien a quien se le han evidenciado? Cierto, de alguna manera, algo ha ido mal con tu conciencia directa de estas abstracciones. Pero lo tiene y me está diciendo, está bien, está bien. Otra forma de sobrellevarlo. Entonces, la tercera cosa, la sustitución de lo concreto por lo abstracto es otra forma de lidiar con el hecho de que las abstracciones evidentes por sí mismas no se le están revelando. Y esto es para sustituir la abstracción amplia por algo que es evidente por sí mismo o al menos menos abstracto. Dado que los intrínsecos quieren que el pensamiento abstracto sea sin esfuerzo inmediato, como la percepción, a menudo simplemente sustituyen el pensamiento abstracto por algo perceptivo o algo más cercano al nivel perceptivo. El racismo es el ejemplo clásico. Reemplace la compleja tarea de juzgar a los individuos, una tarea que puede llevar bastante tiempo y esfuerzo antes de que algo como la certeza se logre objetivamente. Recuerde, el intrínseco odia la incertidumbre con la tarea virtualmente perceptiva de observar el color de la piel u otras características étnicas. Los tabúes religiosos son otro gran ejemplo. Incluso un pensador activo con los mejores principios se encuentra frecuentemente desafiado por situaciones éticas nuevas y sutiles. Esfuerzo, trabajo, incertidumbre. Reemplácelas con prohibiciones simples y directas. Y aquellos de ustedes que han escuchado las conferencias de George Wall sobre religión o leído su libro sobre este tema, lo saben en detalle. No comas cerdo, no te hagas transfusiones de sangre. Recita 5 avemarías cada uno. El cuarto error característico del que voy a hablar de los intrínsecos es el argumento como defensa. He dicho varias veces que los intrínsecos consideran que el argumento y la evidencia son irrelevantes. No he dicho que no vayan a discutir contigo. De acuerdo, lo harán. Pero utilizan argumentos y pruebas para defender sus posiciones, no para llegar a ellas. Intrínsecos presenta argumentos para su posición. No está dando cuenta de por qué los tiene.
Él los está defendiendo contra ti. Tuve un amigo en el gimnasio como mi amigo fundamentalista cristiano, el pobre Mike, 12 años atrás, ahora no es ni de lejos el tipo malo que resulta ser en esta historia. Pero en cualquier caso, un día empezó a hablar de religión y le dije, soy ateo. Dijo, creo que hay un Dios. Dije, ¿por qué? Dijo bien, y me dio el argumento de la primera causa, ¿verdad? Argumento clásico. Todo necesita una causa. Por lo tanto, el universo necesita una causa. Esa causa es Dios. Dije, Mike, este es un viejo argumento y hay una refutación clásica si tu primera premisa es correcta. Si todo necesita una causa, entonces Dios también necesitaría una causa. Así que si hubo un problema, no lo has resuelto. Estaba aturdido. No sé cómo pasó la universidad. De alguna manera aprendió el argumento y no la refutación, pero se quedó atónito durante unos 5 segundos. Él dijo, ¿qué hay de todo el orden en el universo? Le agradezco a Mike por esto porque me di cuenta en ese momento de que no me está diciendo porque cree que hay un Dios. Porque si me pasa lo análogo, si di mi explicación de por qué pensar que tenemos un conocimiento objetivo que los conceptos son objetivos. Y alguien me dijo un día en la playa, aquí hay una refutación de eso. Y fue una verdadera refutación. Estaría absolutamente devastada, ¿verdad? No habría una pequeña discusión de respaldo que le lanzaría, ¿verdad? Estaría absolutamente devastada. Pero me di cuenta de que no le molesta porque ese argumento no es su razón. No es un apoyo. No es la explicación de su posición. Es solo una defensa. Creo que esto es característico de los intrínsecos. De acuerdo, y en relación con esto, quiero citar a Descartes de sus Meditaciones sobre la Filosofía 1. Este es el tipo de prefacio en el que dirige este libro a los líderes religiosos locales, dice. Aunque es suficiente para los creyentes como nosotros creer por fe, ciertamente ningún incrédulo parece capaz de ser persuadido de ninguna religión excepto por la razón natural, ¿verdad? Y creo que esta es la actitud intrínseca característica. De acuerdo, está bien. Iba a decir algo sobre doctrina en lugar de método. Mencioné anteriormente que el objetivismo reconoce el método como fundamental. A los intrínsecos les gusta la doctrina, ¿verdad? Les gustan las leyes dietéticas. Les gusta la Constitución. Ahora, a mí también me gusta la Constitución, ¿verdad? Pero les gusta como un dogma establecido y evidente. De acuerdo, así que estamos en el subjetivismo. El subjetivismo es el rechazo de la otra tesis fundamental de la epistemología, la primacía de la existencia. Es el respaldo de la primacía de la conciencia, la opinión de que la mente crea sus objetos, no los observa. El nombre subjetivismo proviene del hecho de que en toda conciencia, hay un sujeto, una mente que es consciente, y un objeto, la cosa de la que es consciente. Un subjetivista es aquel que piensa que el sujeto crea el objeto, o al menos dota al objeto de su identidad. Voy a definir el subjetivismo como una tesis filosófica. Es la tesis filosófica de que la mente crea o dota de identidad a los objetos de la conciencia. Lo voy a definir como un estilo de pensamiento. Es la práctica de tratar los objetos de la conciencia como si se ajustaran a ideas o deseos. Voy a hablar de un filósofo formal en relación con el subjetivismo, y ese es Emmanuel Kant. Es la raíz filosófica del subjetivismo moderno. Una característica central de su filosofía, lo convierte en un excelente objeto de contraste para el intrinsecismo y el objetivismo. Kant respaldó la tesis de que la mente tiene identidad, por lo que explícita e importantemente respaldó la tesis que los intrínsecos rechazan implícitamente. Añadió la premisa de que, por lo tanto,
la mente misma produce las identidades de los objetos de la conciencia, y concluyó que la mente está fundamentalmente fuera de contacto con la realidad. Kant respaldó explícitamente la segunda tesis básica y rechazó la primera, al igual que el propósito de Platón había sido en parte responder a Heráclito, para proteger la verdad de ser barrida por los rebaños. Así que el propósito de Kant en su teoría del conocimiento era refutar el escepticismo de David Hume. Hume adoptó una posición empírica radical, negando la causalidad y la necesidad porque no se encontraban en ninguna parte de la conciencia sensorial. Kant intentó asegurar la necesidad de al menos algunas conclusiones por lo que llamó su revolución copernicana. La teoría de Kant implicaba un cambio de la primacía de la existencia a la primacía de la conciencia. Eso era análogo, pensó, al cambio copernicano de la geocentricidad a la heliocentricidad en astronomía. Propuso que ciertos aspectos de nuestra experiencia son aportados por la conciencia. Son formas, diferentes de las de Platón, en las que la conciencia debe organizar los datos empíricos y, por lo tanto, no están sujetas a los caprichos de esos datos. Recuerda Hume, los datos no exhiben causalidad o necesidad, ¿verdad? Los datos no pueden dar cuenta de eso. El conocimiento de estos aspectos de la experiencia, por lo tanto, es independiente de cualquier dato sensorial. Sin embargo, contiene información real sobre objetos, objetos tal como se perciben de todos modos, o fenómenos en la terminología de Kant. El precio que pagó por esta certeza fue que los objetos tal como son en sí mismos, lo que llamó noumena, son simplemente incognoscibles. Lejos de ser una respuesta al escepticismo, el subjetivismo de Kant empeora el problema. Si bien nos permite estar seguros de algunas conclusiones sobre las estructuras impuestas por nuestras propias mentes, pone a todo el mundo real fuera del alcance de nuestra conciencia. La teoría de Kant, por supuesto, es, en sus detalles, complicada y extremadamente influyente. George Walsh tiene algunas conferencias muy bonitas sobre este tema, y sin duda las recomiendo. Voy a presentar dos objeciones a la teoría de Kant. La objeción básica es que es autorrefutable. Como sabes, esto es lo que sucede cuando niegas un axioma. Kant no quiere decir que su teoría sea una forma que ha impuesto a sus datos sensoriales personales de un nuevo mundo mental incognoscible. Eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que su teoría es un relato de cómo son realmente las cosas, que es un relato de la naturaleza de la realidad, que es objetivamente verdadera. Pero esa teoría niega la posibilidad de tal cliente. Hay un punto técnico específico que hacer sobre la teoría de Kant, un punto que da una idea de la objetividad. Es cierto que la naturaleza de mi mente, de mis órganos sensoriales, de mi sistema nervioso, afecta la forma de mi conciencia. Esto es forma en otro sentido. Aquí. Este es el ascenso objetivo. Afecta la forma en que soy consciente, la de los objetos que existen y son lo que son, independientemente de mi conciencia de ellos. Sin esta distinción, la distinción forma-objeto, el argumento de Kant podría parecer persuasivo. Estoy mirando esta cosa bien y la estoy percibiendo de cierta forma. Es una especie de flor amarillo anaranjada. Si yo fuera daltónico o con luz aquí diferente, la forma en que la percibo sería diferente. Pero todavía lo estaría percibiendo en este momento. Soy consciente de ello desde una perspectiva olfativa. Oh, es bonito, ¿verdad? Tiene ese tipo de olor dulce y clásico a rosa. Una forma diferente de conciencia. Lo mismo, ¿verdad? Decir que somos conscientes solo de la forma y no solo de la forma y no del objeto es incoherente. Es solo contrastando la forma con el objeto que entendemos que existe tal cosa como la forma, ¿verdad? ¿Cómo sé si no había una cosa real aquí que estaba olfateando, sintiendo y mirando?
¿Cómo sabría que oler, sentir y mirar eran tres formas diferentes de experimentar lo mismo? De acuerdo, muy bien, sobre el subjetivismo. Último tema real, el subjetivismo es un estilo de pensamiento. De acuerdo, lo primero que quiero decir es que un error que parece apoyar el subjetivismo es la confusión de lo subjetivo con lo personal. Es un punto un tanto técnico, pero chico, es importante. Porque escuchas el término subjetivo, y no hay nada de malo en esto en la mayoría de los contextos, ¿verdad? En una especie de discusión informal. Pero la gente dirá que la preferencia del caramelo de mantequilla por la menta o de Dvorak por Mozart es una preferencia subjetiva, ¿verdad? Todos habéis oído eso. Es importante tener en cuenta que en el sentido objetivo, en el sentido filosófico técnico serio, esto no es un asunto subjetivo, ¿verdad? Prefiero el caramelo. Vale, me encanta el caramelo. El hecho de que prefiero el caramelo es un hecho sobre mí. Es un hecho sobre la interacción entre el caramelo, ¿verdad? Y mis papilas gustativas. Cierto. Lo pruebo. Realmente sabe de cierta manera, y realmente disfruto más de eso que de la menta, ¿verdad? Esos son hechos objetivos que estoy reportando. Mi preferencia por el caramelo de mantequilla no se debe a mi convicción de que prefiero el caramelo de mantequilla. Eso es lo que. Si fuera una afirmación subjetiva, eso es lo que sería. ¿Cierto? Mis pensamientos sobre el asunto traerían el asunto, causaría el asunto, ¿verdad? Causaría el hecho. Pero eso no es lo que está pasando. Esto es personal. Puede que prefieras la menta y puede que prefieras a Mozart, ¿verdad? Pero es un asunto personal. No es un asunto subjetivo, ¿verdad? No prefieres a Mozart porque pienses que prefieres a Mozart. De acuerdo, segundo punto, creo que una cosa que lleva al subjetivismo como estilo de pensamiento es la conciencia del subjetivista de que él o ella posee volición. Este es mi ejemplo de la hermana de 15 años en el caso del tomate. En algún momento comenzamos a darnos cuenta de que nuestras mentes no pueden ser forzadas a aceptar ninguna conclusión en particular. Tenemos una opción. Ahora entendemos que la elección de cualquiera. La elección básica es atender a los hechos o no. Los hechos son lo que son, independientemente de su atención a ellos. Pero el subjetivista, creo, es a menudo un intrínseco desilusionado. Una vez que se da cuenta de que las ideas abstractas no son intrínsecas en la realidad, que no va a tener esa percepción directa como la absorción de ideas abstractas. No son evidentes. Concluye que la realidad no le impone ninguna restricción. De acuerdo, ahora, mientras preparaba la charla, busqué mucho las características específicas del enfoque subjetivista de las ideas, cosas que serían análogas a la apelación intrínseca a la autoridad, la eliminación del contexto, la sustitución de los concretos por las abstracciones. No encontré tantos. Hay una especie de asimetría entre ellos en este sentido. Creo que eso se debe a que el intrínseco está mirando hacia afuera en busca de cosas en la realidad que pueden ser sustituidas por la tarea de clasificar los datos, formar conceptos, desarrollar sus propios juicios independientes. Y el mundo exterior, cuando mira hacia afuera, es bastante rico en posibilidades, ¿verdad? Hay autoridades de todo tipo, ¿verdad? Hay tradiciones culturales, todo tipo de particularidades. Podrías, si quieres ser racista, pensar en las variedades de personas que te pueden disgustar. El subjetivista está mirando hacia adentro, ¿verdad? Y no hay mucho ahí, excepto tu propia mente. Y la única otra cosa que hay son tus emociones. De acuerdo, la única característica común del subjetivismo tal como se practica es una falacia lógica con nombre. La falacia subjetivista, ¿verdad? Mi vecino lo cometió en la anécdota que conté sobre religión, ¿verdad? Siento que debería ser de esta manera, y por lo tanto es de esta manera. De acuerdo. El último error del que creo que voy a hablar aún no es la dependencia de afirmaciones arbitrarias. Los subjetivistas tienden a confiar en afirmaciones arbitrarias. No puedes probar que no hay ovnis, ESP. Carcinógenos en este o aquel alimento. Esto tiene sentido.
El problema con las afirmaciones arbitrarias es que no reconocen que el conocimiento comienza, ¿verdad? Ese punto de partida del que hablé antes, comienza con el mundo externo. Vale, que todo conocimiento debe basarse en hechos observados. Y, por supuesto, esto es exactamente lo que los subjetivistas rechazan. Una forma particular que es popular entre los objetivistas practicantes que he conocido es lo que considero el argumento de pero, ¿y tú? Debería cambiar eso en una especie de anuncio de argumentación, pero ¿qué hay de ti? Pase por una discusión cuidadosa de la naturaleza humana, los requisitos objetivos de la vida humana, la naturaleza de la mente, la abolición de la mente. Todos los objetivistas estándar explican por qué necesitamos la ética egoísta y la sociedad liberal clásica. Y dirán, ¿pero qué hay de los pobres? Pero, ¿y el medio ambiente? Si preguntas, ¿qué pasa con los pobres? No tienen respuesta, ¿verdad? Simplemente sentían que de alguna manera los pobres debían encajar aquí. Y los subjetivistas practicantes tienden a ser escépticos. Recuerde el argumento básico de Kant, la mente tiene una identidad. No hay forma de evitar esa identidad, por lo que no hay acceso a la realidad objetiva. Lo que eres es un producto de la identidad de tu mente, y lo vemos en los relativistas de hoy. El prejuicio cultural, dicen, estructura y determina tu realidad. Un ejemplo extremo de esto. Una mujer me dijo una vez que ciertos indios americanos parados en la orilla del Atlántico cuando se acercaban los veleros europeos, literalmente no vieron los barcos porque nada en su programación cultural permitía tal cosa. Ella dijo esto en serio, me fui. Al distinguir el intrínseco y el subjetivismo, destacamos diferentes aspectos de la objetividad, pero en la práctica, la distinción más fundamental es entre objetividad y no objetividad. Aunque muchos individuos enfatizan un tipo de error u otro, el intrínseco o el subjetivismo, realmente son un paquete. Dado que las abstracciones no están en el mundo, no están disponibles sin esfuerzo. El intrínseco es, en última instancia, un subjetivista. En realidad, piensa que así y tal es verdad, o siente que así y tal es verdad. Él quiere que sea verdad, y proyecta sus pensamientos, sus deseos en el mundo. La revelación, la fe y el simple conocimiento equivalen en la práctica a sustituir el pensamiento por la emoción. Después de todo, si confías en la autoridad, tienes que preguntar por qué tienes razón. Si trataste de hacer eso racionalmente, ¿por qué confío en esta autoridad? En última instancia, es porque siente que el papá o la mamá no están aquí, o que mamá debe tener razón. De acuerdo, volviendo al ejemplo de Tetu, Arnold no tiene ningún argumento o evidencia de por qué matar gente está mal. Pero lo que consigue en el transcurso de la película, y realmente recomiendo la película, gran película. Lo que se obtiene en el transcurso de la película es una visión de los apegos emocionales que los humanos pueden desarrollar. El mundo es lo que es. La vida humana tiene requisitos objetivos bastante estrictos. El subjetivista necesita conceptos y principios para sobrevivir. Como no está aplicando conscientemente un método, actúa como si estas abstracciones estuvieran directamente disponibles para él. Está actuando como un intrínseco. La característica fundamental que une a intrínsecos y subjetivistas es la negativa a asumir la responsabilidad de la ardua y continua tarea de atender la realidad, identificar e integrar los hechos. Es eso. El hecho es que ser objetivo es un trabajo duro. Para lograr certeza en algunos temas se puede requerir paciencia, persistencia durante años que hablo con la voz de una amplia experiencia. Requiere el coraje de enfrentar los hechos, sean cuales sean, y requiere un tipo especial de fuerza emocional. La capacidad de vivir con incertidumbre, la voluntad de admitirte a ti mismo que no sabes lo que no sabes. Ahora, en conclusión, quiero volver a otra perspectiva sobre la ética y su relación con la epistemología. Nuestro propósito es la felicidad, la experiencia emocional de la vida como un fin en sí mismo. No solo las alegrías cotidianas de los éxitos en el trabajo, el tiempo que se pasa con los amigos, el dominio de una nueva habilidad, sino la conciencia consciente,
segura de sí misma e integrada de sí misma como una persona hábil y exitosa en el arte de vivir. Por supuesto, la productividad es esencial para la felicidad y la objetividad es esencial para la productividad. Pero hay más en la felicidad. Todos conocemos a personas que son productivas pero que no son felices. Queremos considerar el otro aspecto de la felicidad, un aspecto que está asociado con términos como sabiduría, profundidad del alma. Para ser feliz, debes ser capaz de reflexionar sobre cómo vives, hacer una introspección sobre los métodos que usas para avanzar en tu vida y reconocer que estos son métodos correctos. Pero esto significa que debes estar usando un método. Si no está utilizando un método, si eres un intrínseco o un subjetivista, no tienes ninguna posibilidad de lograr este componente de la felicidad. La conciencia segura e introspectiva de que ha dominado los métodos para conocer y lidiar con la realidad es posible solo en la medida en que su objetivo. El hecho de que te hayas preocupado lo suficiente por la objetividad como para asistir a esta charla es un buen augurio para tus prospectos en este frente. Muchas gracias.